aquí en el estudio, en vivo, con el maestro Alfonso Zárate. Él es un periodista de gran prestigio, usted lo conoce, colabora con nosotros, él publica su columna Los usos del poder en el periódico El Universal, también es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una firma especializada en estrategia de comunicación política, y colabora con nosotros. Bienvenido, Alfonso Zárate. Creo que el tema, vamos, no necesita introducción. Desde luego, Pepe. A mí me gustaría decir en primer lugar que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Me parece que si las oposiciones hubieran leído adecuadamente lo que el presidente de la República ha dicho innumerables veces y de la manera más clara, que no quiere el INAI, que quiere su desaparición, que siente que no sirve para nada, no habrían tenido la expectativa de que este día se iba a nombrar al comisionado que permite que el INAI funcione. Así que yo creo que el gran legislador, que es el presidente de la República, le ha dado una línea que han decodificado correctamente los legisladores de Morena y ha decodificado correctamente el senador Alejandro Armenta. Por eso presentó su iniciativa el día de hoy, que por fortuna retiró. Bueno, la retiró porque él decía en la iniciativa que las funciones del INAI, una vez desaparecido, pasarían a la responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública. Luego retira esa iniciativa y a los minutos vuelve a presentar otra donde dice: la función la deberá asumir la Auditoría Superior de la Federación, no la Secretaría de la Función Pública. Algo encontraron ahí desde el punto de vista legal que podría ser rebatible. Claro, sí, lo que encontraron es que el tema del INAI tiene que ver con que un órgano autónomo, que un órgano con facultades y con recursos revise la opacidad del gobierno. Y no podría hacerlo la Secretaría de la Función Pública. Te recordarás, Pepe, el caso de Peña Nieto con la Casa Blanca. Sí. Cuando le dio instrucciones al secretario de la Función Pública, a Virgilio Andrade, que hiciera la investigación, y al propio tiempo le advirtió: pero no hemos hecho nada ilegal. Y claro, a los días, a las semanas, Virgilio Andrade dijo: no hay absolutamente nada irregular. Entonces, efectivamente, haberlo puesto estas atribuciones en manos de la Secretaría de la Función Pública habría significado que el gobierno fuera juez y parte. Quizá el hecho de que sea la auditoría da un poco más la impresión de que hay un órgano autónomo. Una autonomía a una cierta distancia, sí. Pero a mí me parece que es importante decir que este gobierno tiene una claridad respecto a el repudio que siente por los órganos constitucionalmente autónomos. Es decir, el gobierno tiene un rechazo total a lo que signifique un contrapeso al enorme poder del presidente de la República. Pero hay un segundo dato que tiene que ver con esto, y es que un gobierno que está entregando los contratos y las concesiones prácticamente más del 80% sin licitación o en licitaciones restringidas o de dedo, necesita la opacidad, necesita la oscuridad, y en tercer lugar, Pepe, porque necesita los recursos. Hay que recordar que cuando arranca este gobierno, en los primeros días, el presidente nos dice que el combate a la corrupción va a generar suficientes recursos como para fondear los programas sociales. Obviamente no alcanzó. Lo que siguió entonces fue desaparecer organismos, y desapareció el Consejo de Promoción Turística, el Instituto de Apoyo a los Emprendedores, el INAPAM, ProMéxico, y no le alcanza. Y lo siguiente es ordenar un recorte draconiano a la administración pública, y no tiene suficientes recursos. Y lo que sigue es apretar a través del SAT a los grandes evasores fiscales, y no le alcanzan los recursos. Y después desaparece más de 90 fideicomisos y no le alcanzan los recursos. Entonces el gobierno está de una manera muy agresiva buscando de dónde puede encontrar todavía ahorros o recursos para canalizar a sus programas sociales. Y por cierto, yo adelantaría que lo que va a ocurrir en el próximo gobierno es que van a encontrar una hacienda pública desfondada. Es decir, que la manera en que se están financiando los apoyos sociales está generando una serie de distorsiones que va a dejar un asunto muy complicado para el sucesor del presidente. Apenas la semana pasada, donde estás tú sentado, estuvo con la audiencia y con nosotros José Ángel Gurría,
Todos sabemos la trayectoria de este importante político mexicano, secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores, un hombre políglota, secretario general de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 15 años prácticamente, estuvo 3 periodos, en fin, y quiere ser candidato a la presidencia. Y estaba aquí sentado y dice, independientemente de quién gane, opositor o morenista, el que viene será un gobierno de incertidumbre, un gobierno complejo, por justamente las condiciones que tú estás señalando. Sí, sin duda. Yo creo que el que llegue a partir de la elección del año 2024 va a tener que necesariamente corregir y rectificar decisiones que son insostenibles. Pienso, por ejemplo, en el caso de las pensiones. Yo creo que uno de los errores de esta administración, poniendo entre paréntesis que me parece justo que los viejos pobres reciban un apoyo, pero no me parece correcto que sea un apoyo universal. Los antiguos romanos tenían una frase que decía, la justicia consiste en hacer distinto a los que son distintos. Es decir, la justicia no debe ser la misma para todos, sino dependiendo de para quién. Las pensiones sociales, en mi opinión, deben ser focalizadas, no universales. Entonces, la atención para los viejos pobres. Que lo necesiten. A los que lo necesiten. Y no al que no lo necesite. Y no al que no lo necesite. Entonces, cuando es universal, resulta que trabajadores con pensiones muy jugosas de Petróleos Mexicanos o de Luz y Fuerza o de el Seguro Social reciben además este apoyo en vez de destinarlo a los que realmente lo requieren. Pero sí, el escenario para el 7º año, es decir, alguien ha dicho que el peor año para un gobernante es el séptimo, sí. Va a ser sumamente adverso, porque este es un gobierno que se ha dedicado a derruir instituciones. Carlos Monsiváis decía que se podía resumir la política de Díaz Ordaz en una frase: reprimir es gobernar. Y yo diría que hoy, a la vuelta de más de 50 años, podemos resumir el gobierno de Andrés Manuel: derruir es gobernar. Muchas gracias Alfonso, por tu comunicación. Con mucho gusto. Que te vaya muy bien, gracias por tu comentario. El maestro Alfonso Zárate, periodista, Los Usos del Poder, siempre con usted los jueves. Vámonos a una pausa muy breve. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.